Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro de los grandes libros de management. Como sabéis, este es un espacio que dedicamos a compartir y a reflexionar juntos de la mano de nuestros ponentes invitados sobre aquellos aspectos que consideramos esenciales y diferenciadores de un management o de una gestión humanista y que nos pueden ayudar, como decíamos, ¿no?, a ser mejores profesionales, pero también mejores personas, ¿no? Esta iniciativa nació hace ya varios años de la mano del profesor Manuel Guillén, fundador del Instituto IECO, que con tanto talento y con su abnegada dedicación hizo posible que esto saliera adelante. Y también gracias a nuestro querido amigo, colaborador, Carlos María Moreno, que es el alma también de este proyecto y el moderador de estas sesiones. Agradezco muy especialmente a nuestra invitada de hoy, Elena Hernández, por aceptar este reto, y también a Carlos, por supuesto, a quien ahora le cedo la palabra para que nos presente a Elena y nos introduzca a la sesión sobre el libro que vamos a comentar hoy del autor Martin Seligman, La vida que florece. Así que cuando quieras, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Rita. Bueno, siempre en el recuerdo, en nuestro corazón, al profesor Manuel Guillén, que queríamos tanto, y todas estas sesiones están fundamentadas en su trabajo, en su legado, que está ante nosotros. Bueno, yo quisiera presentar ahora a Elena Hernández. Elena Hernández es natural de Barcelona, nació en Barcelona, pero ha vivido en Asturias, en Alemania, y en la actualidad reside en Suiza, en Basilea. Es licenciada en Psicología de las Organizaciones, máster en Gestión de Capital Humano, y tiene formación complementaria en Coaching y en Pensamiento, Diseño e Innovación por la Harvard Business School. Con más de 20 años de experiencia gestionando personas en distintas organizaciones, en tareas de búsqueda ejecutiva y selección, en formación, en diseño organizacional, en desarrollo de liderazgo, diversidad e inclusión, gestión de talento, y ha participado en compañías del sector químico, óptico, consultoría de negocio y tecnología, farmacéutica, empresas como DuPont, Accenture, Indo Optical, y actualmente está en Novartis como Global Head of Talent Management, Novartis Operations and Global Corporate Functions. Presentada Elena, recuerdo a los participantes un poco la estructura. Ella nos va a comentar el libro durante unos 20 minutos. Luego yo haré con una pregunta general y a continuación cualquiera de los asistentes puede lanzar la mano y le daremos paso para que haga su intervención. Muchísimas gracias, Elena, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar estar en esta sesión de hoy. Bueno, un placer, Carlos y Rita. Gracias de nuevo por la invitación. No sé si me podéis oír bien, ¿todos? Te oímos perfecto, yo al menos. Sí, vale, estupendo. Bueno, pues saludos a todos los que os habéis conectado y bueno, de allá desde cualquier ubicación donde estéis. Gracias, Carlos, por la introducción y por redescubrirme este magnífico libro de Martin Seligman, que realmente es el fundador de la psicología positiva y un influenciador magnífico en todo lo que es el tema de recursos humanos y el enfoque en las personas dentro de las organizaciones, que es la práctica que hoy en día intentamos fomentar en las empresas, es decir, aportar valor, generar resultados, pero eso únicamente funciona si tienes detrás un personal y un equipo de alto rendimiento que esté motivado, que esté comprometido y que realmente esté dispuesto a dar lo mejor de cada uno de ellos. Y esto es lo que me fascina de este libro de Martin Seligman. Y un poco, os voy a contar lo que han sido para mí las principales ideas que aporta él en el libro. Creo que Rita con antelación o en la página web también ha publicado una sinopsis de aquellas ideas más importantes y la idea de hoy es compartir con vosotros, cuál es el pensamiento de Seligman, en cuáles son aquellos hábitos y comportamientos que nos pueden ayudar a florecer como individuos, teniendo en cuenta que las personas crecemos individualmente y el impacto es visible en uno mismo,
pero después, más allá de eso, es algo de lo que se puede beneficiar nuestro entorno, empezando por la familia, por los amigos y últimamente también por las organizaciones allá donde estemos colaborando. Pues, ¿podéis todos ver las diapositivas? Sí, señora. ¿Sí? Sí, Vale, bien, estupendo. perfecta. Venga, pues empezamos a ello. La vida que florece. Genial. La vida que florece y, bueno, ya es que únicamente fijándose uno en la portada del libro, de este árbol maravilloso, así como en explosión durante la primavera, con todas las flores, automáticamente uno ya se puede imaginar, bueno, de qué puede ir el libro, ¿no? Y es que realmente es como alcanzar el máximo esplendor y lo que el autor denomina como cómo llegar a la auténtica felicidad. Entonces, ¿por qué Seligman realmente es tan importante? Porque su idea es que la psicología debe pasar de una ciencia en la que reparar lo peor de la vida, básicamente, a una ciencia donde se puede construir lo mejor y donde trabajar la felicidad es algo que está en nuestras manos. Es decir, no es un don, algo que viene dado, sino que requiere un esfuerzo y una actitud positiva y de optimismo hacia lo que se hace y cómo se enfoca la vida. Tenemos una frase al principio de todo el del libro que es muy, muy captivadora porque de alguna manera dice, bueno, estamos diseñados para sobrevivir o para florecer. Y claro, ya únicamente esta terminología, si hablamos de sobrevivir, automáticamente nos viene a la cabeza todo lo que nuestros antepasados han tenido que hacer y esa mentalidad de protegernos. Y es un concepto clave porque Seligman introduce el tema de lo que es la defensión y de cómo nuestro cerebro humano está activado para protegerse, sea de adversidades, en nuestros antepasados fue de los depredadores o de cualquier enfermedad o de cualquier conflicto. Y claro, eso únicamente nos permitía estar en modo de supervivencia. Y lo que él aporta es una visión, cómo podemos pasar de eso a una vida plena en la que realmente sentimos satisfacción y podemos autorrealizarnos como personas y dejar un legado detrás nuestro de lo que nos podamos sentir orgullosos. Y es una idea que se va repitiendo a lo largo del libro y también menciona, de hecho, cuál ha sido la filosofía del desarrollo y la manera de pensar a lo largo de la historia. Empezando, de hecho, muy antiguamente, por ejemplo, con Sócrates. Sócrates fue el primero que introdujo el tema de la reflexión como una virtud para realmente saber vivir con sabiduría. Luego teníamos, por ejemplo, más adelante, en la época romana, el estoicismo, donde realmente únicamente se podía lograr la felicidad si éramos capaces de controlar las cosas que teníamos a nuestro alrededor. Y únicamente controlarlas, pero lo que estaba en nuestra dependencia y también aceptando aquello que no dependía de nosotros. Y ese era un concepto muy importante. Luego, más adelante, también introduce el tema de Freud. Para Freud, la idea de la psicología básicamente se basaba en cómo evitar tener ansiedad. Y luego más adelante teníamos a Maslow con el tema de la pirámide de las necesidades que ya introducía el tema de la autorrealización. Y con Seligman realmente lo que tenemos es un concepto basado pues, en estudios, realmente aplica la teoría, por ejemplo, en temas de ejercitamiento a nivel de aprendizaje en los colegios, también da ejemplos de programas que ha hecho de estrés para aliviar estrés postraumático en soldados, básicamente que asistían a la guerra en Estados Unidos. Entonces, va haciendo muchos estudios que nos aportan una base científica de cuáles son los fundamentos, las bases para florecer. Y con esto, lo que introduce es que la felicidad es algo que se puede trabajar. Y el concepto de felicidad es un poco es bastante intrínseco, esa sensación, pero la idea está en conseguir un bienestar auténtico y sobre todo algo que se mantenga a largo plazo, algo de lo que podamos seguir, digamos, diseñando por nuestra parte y que sea sostenible sobre el tiempo. Y para ello es muy importante vivir con sentido y propósito, maximizar al máximo las fortalezas personales,
Y esto es algo incluso que Seligman pone en marcha también un test de autoidentificación de fortalezas que aparece en el libro, en la parte del apéndice, y que realmente es una invitación, pues es un test muy sencillo, pero que te da una idea de cuáles son aquellas habilidades en las que uno puede destacar más y cuál es la naturaleza innata de aquello que se le da mejor o lo que disfruta más. Y su enfoque realmente está en cómo generar relaciones saludables para que al final realmente nos podamos sentir conectados con algo más grande que lo que es nuestro ser individual. Entonces, pasa por 5 fundamentos en los que basa su teoría de cómo alcanzar este arte de florecer y realizarnos. Y nos empieza dando una idea de la importancia que tienen las emociones positivas. Entonces, como emociones positivas, tenemos sobre todo el tema de, de fijarnos en nuestro día a día en cuáles son aquellas experiencias que nos aportan placer, que nos aportan una sensación de gratitud, de sentirnos bien. O sea, es todo aquello que tiene que ver con el gozo, con el consuelo, con la calidez, aquello que nos da una sensación placentera. Y no se trata de estar feliz, de sentirse feliz todo el tiempo, sino de cultivar esas emociones para que las podamos tener de forma más repetitiva y de forma proactiva, identificando qué es aquello que nos hace sentir bien. Luego, un concepto realmente que aparece, que es el siguiente en su modelo, la teoría, que lo llama en inglés, son las iniciales de PERMA, y sería el tema de la entrega, y por entrega lo que realmente entiende Seligman aquí es la sensación de fluidez, aquello que tiene que ver con algo que nos cautiva, algo que nos apasiona, y esa sensación de cuando uno se embarca en una actividad que realmente disfruta y cuando pierde la noción del tiempo por completo. Podemos ver en las imágenes distintas maneras, ¿no?, de cómo uno puede alcanzar ese estado de fluidez o flow en inglés. O sea, es realmente haciendo algo que nos sale innato y en el que realmente nos olvidamos de nosotros mismos. O sea, entramos como en un estado realmente de activación en el que damos la mejor versión de nosotros mismos, porque lo disfrutamos y nos embarcamos directamente en aquella actividad y nos olvidamos del mundo más allá de lo que estamos haciendo. Y esa capacidad de entrega, cuantas más veces la podemos hacer en nuestro día a día o más conscientes somos de cuáles son aquellas cosas que nos dan esta sensación, más nos van a propiciar que tengamos esta sensación de bienestar de forma permanente. Luego tenemos el tema del sentido. Y por sentido, aquí introduce el tema de realmente como individuos es una necesidad totalmente primordial el salir más allá de nuestra perspectiva de qué hacemos aquí y cuál es el legado, cuál es la trascendencia que tenemos como individuos en este mundo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos influenciar en los demás, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en el trabajo? Y esa búsqueda del sentido, una vez se tiene identificada, es lo que nos da esa raíz fuerte como el árbol realmente para sustentarnos y para marcar nuestra dirección y rumbo en la vida. Entonces, este es un elemento que realmente pone mucho énfasis Seligman, y no solo Seligman, esto lo hemos oído de muchísimos otros autores en la psicología positiva, y es el tema de ir más allá de uno mismo, trascender y encontrar el significado realmente y vincularnos a ello de por qué estamos aquí. Luego el tema del logro es otro elemento que Seligman considera fundamental, y por logro es todo aquello que tiene que ver con la capacidad de autosuperarse y la capacidad de conseguir nuevas metas. Y las metas, pues obviamente, se consiguen con una cultura de esfuerzo, obviamente con una cultura de aprendizaje para saber hacer las cosas. Y es muy importante saber funcionar incluso en condiciones, cuando estamos cansados también, o en condiciones no favorables. Y también nos comenta, por ejemplo, la importancia que tiene el tema del autocontrol y mantener una actitud de optimismo en el día a día para realmente poder activar esa actividad y esa energía
que nos hace tener la ambición de querer y conseguir más cosas y lograr lo que nos estamos proponiendo. Carlos, yo recuerdo con mucho cariño una frase tuya de la universidad, no sé si todavía la dices, aquello de good is not enough. ¿Te suena? Sí, sí, me suena, me suena. Y la seguía diciendo cada año, sí, sí. La seguías diciendo, pues fíjate que a mí se me ha quedado grabada hasta todos estos años después, ¿no? Y es aquello de decir, bueno, o sea, realmente está bien hacer las cosas bien, pero no nos quedemos ahí, tengamos siempre esa voluntad de excelencia, esa voluntad de hacer las cosas de una manera diferencial y dejar un impacto y un valor en todo lo que nos proponemos y añadimos. Así que bueno, esa frase marcó mucho a Carlos y realmente forma parte de lo que son las buenas cualidades también de un profesional, ¿no? En la vida, o sea, aquí estamos hablando del tema de bienestar, pero luego más adelante en el diálogo, si queréis, lo podemos vincular un poquito a cómo se traslada esto al mundo de una empresa, qué es lo que significa. Y luego tenemos el tema de cómo fomentar las relaciones positivas. Es decir, aquí Seligman nos apoya la idea de que, bueno, o sea, somos por naturaleza seres sociales, o sea, es imposible alcanzar la felicidad o el bienestar enfocándonos únicamente en nosotros mismos. Y las relaciones, pues, no necesariamente tienen que ser en la familia. Algunos pues, tendrán la suerte de poderlas encontrar ahí, esas relaciones positivas, pero puede ser mucho más allá, puede ser en las amistades, puede ser formar parte de una comunidad que tiene un bien común, como en un vecindario, en temas de deportes, y también incluso esas relaciones positivas se pueden encontrar en el trabajo. Y esa capacidad que tengamos de construir pues más apoyo, más colaboración y de valor que podamos contribuir en una comunidad, más sensación de bienestar y de satisfacción nos va a proporcionar. Bueno, pues estas han sido, o sea, como repaso, teníamos, o sea, lo fundamental para Seligman en cómo podemos conseguir florecer y ese bienestar personal eran las emociones positivas, el sentido de entrega, de fluir, el fomentar el sentido y el tema del logro. ¿Y por qué es importante florecer? Bueno, pues es fundamental porque es lo que nos da resiliencia. Resiliencia es un concepto que se está utilizando muchísimo en los últimos años y es la habilidad de endurecerse o no dejarse venir abajo, básicamente, por condiciones adversas que nos vienen en la vida y que a veces no podemos controlar. Entonces, es esa capacidad de mantenerse ahí al rumbo de las adversidades y tener una actitud pues, proactiva de qué es lo que se puede hacer por nuestra parte y no venirse abajo. Luego tenemos el arte de florecer realmente tiene un impacto tremendo en creatividad, porque cuanto más bienestar sentamos, vamos a estar en nuestro mejor momento y nuestra mente se va a dejar evadir realmente y ser capaz de innovar, porque apartará los temores y se centrará en aquello realmente en lo que disfrutamos y en lo que somos fuertes. Y el liderazgo, o sea, todas estas cualidades que hemos visto, el tema de la entrega, el tema de buscar significado, sentido, la trascendencia, la ambición por lograr cosas, son temas fundamentales en cualquier ámbito del liderazgo y son comportamientos que todos y cada uno de nosotros estaríamos buscando en nuestros líderes alrededor y cada persona es líder también, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos una magnífica oportunidad de practicarlo en el día a día. Y, por supuesto, como dije al comienzo, ¿no? O sea, el crecimiento es individual, pero una vez una persona crece, el impacto y el alcance que tiene es colectivo, o sea, trasciende más allá de uno mismo y últimamente se acaba beneficiando pues todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, ahí es la idea. Yo he elegido esta imagen, es un poco contrasta con la primera imagen de la portada del libro, en la que salen muchas flores. Y aquí lo que quería transmitirlos es la idea de que a veces es difícil ver un árbol florecer, o sea, no se dan las condiciones alrededor para verlo florecer. Y aún así, cuando el ambiente a lo mejor no es favorable, lo que es importantísimo trabajar son las bases, son las raíces. Entonces, no hay que dejarse llevar por los momentos en los que a lo mejor el clima no es el adecuado
y tener esa capacidad de seguir construyendo y seguir fomentando los hábitos que nos pueden hacer sentir felices, que nos hacen ser mejores y tener más impacto. Y esto es también la idea que transmite Seligman, todo aquello que tiene que ver con no dar las cosas como la felicidad me tiene que venir dada, sino cómo la puedo trabajar yo. Y cuando tengamos las bases más robustas, más permanente y más sostenible ese bienestar va a ser. Bueno, voy a parar aquí un poquito, Carlos. Me gustaría hacerlo esto interactivo contigo, todos los oyentes que tengamos en la conferencia, a ver qué ideas les provoca esto, ¿no? Muchas gracias, Elena. Dejarme a ti y a todos los que estáis asistiendo. Voy a lanzar una primera pregunta y luego, como hacemos habitualmente, todos los que estáis, pues podéis intervenir sin ningún problema, de manera ordenada, y vamos dando la palabra. Bueno, tu exposición me ha encantado. Hay tantos temas, los has dicho tan bien y tan conciso el libro. Ha sido una relectura del libro fantástica, la verdad. El libro habla de florecer. Deja que te pregunte, desde tu experiencia de más de 30 años en distintas compañías y tocando a las personas, ¿qué políticas crees que tú, que favorece más el florecimiento, el crecimiento de las personas en la empresa? Pues mira, Carlos, realmente es importantísimo pensar en este tipo de políticas porque es al final lo que se consigue con las políticas que lanzamos a través de recursos humanos o como lo llamemos. Cada organización, este departamento recibe a veces un nombre distinto, pero básicamente el fin que se tiene es fomentar el desarrollo continuo de los empleados, fomentar bienestar, es decir, que la gente esté a gusto trabajando en las empresas y mantenerles motivados, porque cuando alguien está motivado es cuando realmente genera el máximo valor que puede aportar a una organización. Entonces, para mí es fundamental en las distintas empresas en las que he estado, o sea, cuál es la inversión que se hace en el desarrollo continuo de las personas. Y en este sentido, yo lo veo tiene dos responsabilidades, o sea, invertir en el desarrollo del personal, por un lado, te asegura de que la gente realmente pueda aportar, esté capacitada y entrenada para desarrollar exitosamente sus funciones. Con lo cual es el retorno de la inversión, ¿no? Tenemos a empleados en la organización, nos tenemos que asegurar que realmente tienen la formación adecuada, que la pueden traer cuando les incorporamos, pero es que esos requerimientos van a ir cambiando a lo largo del tiempo y tenemos que asegurarnos que les facilitamos esa formación. Y tiene otra responsabilidad el tema de invertir en formación, que es la de asegurarnos que nuestro personal va a ser empleable en el futuro. O sea, a día de hoy, el crecimiento, la revolución tecnológica está teniendo un impacto tremendo en lo que son los distintos roles. Entonces, las compañías no se pueden quedar atrás, tienen que invertir para asegurarse que la gente está realmente por delante o al menos al mismo ritmo que lo que es la evolución tecnológica. Y es una responsabilidad eso corporativa. Con lo cual, para mí es fundamental el tema de inversión en formación continua en función de las habilidades y requerimientos que se van necesitando con toda la revolución tecnológica. Luego, otras políticas que realmente influyen muchísimo y que ayudan al crecimiento personal es algo tan sencillo como dar feedback. Una cultura en una empresa que fomenta y que anima a la gente a dar feedback marca una diferencia tremenda. Porque al final el feedback es una herramienta muy instantánea, es decir, que se puede dar en cualquier momento y que si se da bien ese feedback es un regalo, porque es una persona que está pensando en cómo un compañero o cómo un delegado, una persona del equipo, incluso un superior, podría hacer las cosas de una manera distinta para tener más impacto o simplemente destacar lo que les ha agradado y lo que realmente han hecho bien para reforzar y para tener más ese comportamiento. Y todo eso genera motivación y digamos que el personal pues se sienta motivado, ¿no? En el sentido de recibir
pues esa valoración de sus actitudes, del impacto, de las interacciones que están teniendo. No todas las culturas favorecen ese tema de feedback. Y ahí podemos hablar del tema de cómo nos enfocamos más. Nos enfocamos más en las fortalezas a veces o en los errores, en las debilidades. Y para tener una cultura organizativa que realmente fomenta el tema de feedback, es importantísimo que se destaquen sobre todo las cosas que se hacen bien y que se tenga tolerancia y se dé espacio también a los errores y se reflexione sobre ellos con una actitud de aprender de ellos y no de castigarlos. Entonces, invertir en formación, tema de feedback, tener evaluaciones del rendimiento que la mayoría de organizaciones tienen, que sean justas y creíbles y de forma continua, en la que la gente tenga claro cuál es la misión, o sea, qué es lo que se espera de cada una de ellas. Y luego para mí hay un tema fundamental también que es la autonomía. Es decir, las empresas, y esto ya lo dijo Steve Jobs, el gran fundador de Apple, ¿verdad? O sea, contratamos a gente muy valiosa. Lo ideal es que no les tengamos que decir lo que tienen que hacer. O sea, es evitar el liderazgo autoritario al máximo posible y empoderar a las personas para que puedan co-crear y aportar valor y también aportar ideas de cómo se puede generar un impacto. Entonces, el empoderamiento se está volviendo una técnica, una práctica realmente que marca la diferencia en las empresas que consiguen motivar al personal. Y luego, pues más recientemente, sobre todo a partir del COVID, el tema de, obviamente, de fomentar pues, un equilibrio entre la vida y el trabajo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta pues, cuáles son las necesidades también, las distintas generaciones que tenemos en una fuerza de trabajo y cómo pues, se puede valorar el tema de tener horarios flexibles o el trabajo híbrido cuando sea posible facilitarlo. Muy bien, Elena. Ahora sí, ¿alguno de los asistentes se anima a intervenir con toda libertad, por supuesto? Me gustaría, Elena, ¿si me escuchan bien? Sí. Sí, bueno, muchas gracias por la exposición. Hablabas que lo importantísimo es cultivar las raíces y ahí estábamos centrados en el tema de la cultura, trasladando todas estas enseñanzas del libro y la experiencia que nos cuentas en diferentes empresas en el hoy. ¿Cómo se viene dando esto de cultivar las raíces y qué tipo de cultura es, que ya en parte lo has dicho? Lilian, no te oímos, te perdimos el audio. A ver, ¿me escucharon algo o nada? Ahora sí, ahora sí. Sí. Entonces lo que decía es lo que es importantísimo es cultivar las raíces y podrías profundizar esto que es tan relevante para el tema de la cultura corporativa. Vale, sí, por supuesto. Mira, para mí cultivar las raíces, a ver, es un tema, las empresas lo pueden fomentar, pero básicamente, digamos así, fomentar o no destruir que ocurra, ¿no? Pero es fundamental que esa voluntad exista por parte individual. Y para mí también esto es lo que marca la diferencia entre profesionales que veo florecer, que veo tener éxito, o aquellos que no. O sea, es esa voluntad de crecimiento, de mantenerse actualizado, de crear un impacto, de mejorarse, de realmente proponerse ser una mejor versión de cada uno. Entonces, yo ahí tendría esa dualidad, o sea, la importancia que juega el individuo como persona, realmente mantener esa actitud y luego, por supuesto, cuáles son aquellas herramientas, aquellos programas o prácticas que una empresa puede favorecer. Entonces, algo fundamental es para tener realmente una fuerza de trabajo que tenga unas buenas raíces es la proximidad a los empleados, a los colaboradores. Es decir, las personas dan lo máximo de sí mismas cuando se sienten valoradas y escuchadas. O sea, es algo simple, simple, simple. Pero un tema No de es como cercanía. ¿Perdona? Un tema de cercanía. De cercanía, exactamente. Es algo básico, ¿verdad? Pero es en el momento en que alguien se siente valorado, escuchado y ya, bueno, otro nivel sería incluso alineado también con los valores de la empresa, es cuando damos todas aquellas condiciones para que la gente esté a gusto en esa cultura organizativa. Y eso es algo que realmente los líderes tienen que asegurarse.
es, digamos, poner énfasis en cuál es la experiencia que crean para sus empleados y cuál es el espacio que les dan para realmente aportar sus ideas, para tener esa seguridad psicológica de retar o cuestionar cosas que a lo mejor pues no les pueden sonar bien y proponer otras cosas. Entonces, el tema de fomentar las raíces, ya te digo, tiene que venir por ambas partes, o sea, la inversión que una compañía puede dar con todo el tema de programas, pero realmente aquello diferencial es cuando la gente tiene esa actitud de seguir creciendo, de ser optimista, de realmente enfocarse en lo positivo. Al final las empresas están formadas por seres humanos, ¿no? Y todos tenemos una tendencia a rodearnos de personas que nos dan energía, o lo que Marian Rojas, una psiquiatra, llama como el tema de personas vitamina, ¿no? Entonces, es fundamental de realmente que cada individuo tenga ese concepto de, bueno, yo como persona tengo que crecer y tengo que ser optimista y mantener una actitud favorable. Tenemos aquí un invitado espontáneo que se ha colado. Así que, bueno, no sé si a lo mejor se le ha traído el tema, pero vamos, sí. Y las raíces realmente se tienen que... Ahí está. Oye, déjalo que se quede, no pasa nada, déjalo que se quede. Déjalo que se quede. Hablando de raíces, pues por ahí empiezan Ahí a crecer está, los árboles, ahí tienes ¿no? una. Exactamente. Bueno, yo te diría, Carlos, casi cuando has hecho la introducción sobre mí al principio, yo te iba a añadir casi una cosa, digo, de todas las experiencias casi que uno tiene, el tema de educar es lo que vamos, o sea, es la escuela de la vida en cómo te enseña a cuáles son las cosas de liderazgo que funcionan y las que no, y lo que te pone más retos delante digamos, de ti cada día en la cara, ¿no? Entonces, bueno, simplemente señalar el tema que realmente la educación, el tema de cómo podemos aprender de liderazgo no únicamente cuando estamos ejerciendo un puesto de trabajo, sino en las situaciones cotidianas, es importantísimo. Y de hecho, Seligman, hay un ejercicio que nos propone que me encanta, que lo llama el ejercicio de las 3 cosas buenas, si recuerdo bien. Y lo que nos invita es básicamente a fomentar la reflexión en forma de, bueno, en inglés también lo diríamos como el journalism, o sea, el tema de escribir como un diario en el que cada día capturemos 3 cosas buenas que nos han pasado. Porque esto genera una motivación y una sensación, primero una sensación de bienestar, de decir, bueno, oye, mira, pues esto qué bien lo que me ha pasado, ¿no? Pero ya no es únicamente anotar lo bueno que nos ha pasado, sino que nos dice es también precisar por qué ha pasado esa cosa buena. O sea, dando un pasito más. Y luego también nos invita a reflexionar ¿y qué significa para ti que haya pasado esa cosa buena? Y luego también la última reflexión que nos hace es ¿y qué puedes hacer para que se repita más esa cosa buena que te ha pasado? Y lo encuentro un ejercicio maravilloso, que por cierto, desde que redescubrí el libro, he empezado a hacer y tiene un efecto magnífico. O sea, un ejercicio que se puede hacer justo antes de acostarse al final del día, dedicarse unos momentitos, 5 minutos, para capturar aquello que nos ha pasado y que nos ha hecho sentir bien y de lo que estamos satisfechos, y simplemente esa reflexión de por qué ha pasado y qué se puede hacer para que siga pasando, nos invita a mantener esa motivación y esa actitud de crecimiento. Claro, y nos lleva además a esa emoción positiva que tiene que ver con la gratitud, ¿no? Que Total, también lo decías al exactamente, inicio. Lilian, exactamente. Y ese es otro de los ejercicios que da él, ¿no? El tema de, por ejemplo, escribir una carta espontánea a alguien o a una persona a la que queramos agradecer algo. Tomar ese momento y cómo el hecho de escribir esa carta, primero a nosotros nos hace tomar conciencia de lo que nos sentimos agradecidos en la vida y el efecto tan poderoso que puede tener en el que la recibe. O sea, son ideas prácticas que da, que realmente invito a ponerlas en práctica porque son muy sencillas y pueden tener un impacto muy grande. Genial. Gracias, Elena. A ti, Lilian. Y por cierto, el ejemplo este de la carta, ¿no? O sea, esto es más a nivel individual, pero si lo trasladamos al mundo de las organizaciones, esta es una práctica poderosísima, que no cuesta nada, ni un céntimo a ninguna empresa, que es fomentar una cultura del agradecimiento. Hay herramientas muy sofisticadas en el mercado, tecnológicas, que pueden enviar como cartas electrónicas
o incluso a lo mejor puede haber un tema de sistema de puntos o lo que sea. No importa, sea sofisticado o no, pero únicamente el pensar y fomentar una cultura y el hábito de agradecer en las organizaciones es tremendo. Son cosas básicas, pero de nuevo, lo básico tiene un impacto muy grande en la satisfacción y en el bienestar de los empleados. Tenemos dos manos pedidas, José María López Ortega primero, luego Alfonso, y después Alfonso en Fiesta. José María, cuando quieras. Gracias, buenas noches por allá, buenos días aquí. Les saludo desde Mexicali, Baja California, en México. Muy buenas. Muchas gracias por tu exposición, Elena, y bueno, siempre un gusto saludarlos. Tengo una pregunta, Elena. Fíjate que aquí en la empresa en la que yo trabajo, soy el director de recursos humanos, y contratamos un software de recursos humanos que resulta que tiene una evaluación del bienestar. Entonces, esta encuesta se aplica trimestralmente a todos los colaboradores y tiene 4 preguntas muy sencillas. Y el problema es que, digo, está basado en la teoría de Seligman, pero no es muy conocida por las personas aquí en la empresa. Y el reto es, una vez que les llega la evaluación y que ven en felicidad, en relaciones, en motivación de la empresa y en motivación del colaborador, de su equipo de trabajo, ven si mejoraron o bajaron el rendimiento y nos voltean a ver y nos preguntan, ¿y qué hago con eso? Entonces, ¿cómo podemos pasar de un indicador a transferir a ellos un poco de esta metodología o de esta filosofía sobre la felicidad para que podamos implementarla en una organización? Y José María, por curiosidad, ¿la manera en cómo está enfocada esa herramienta es por departamentos? O sea, que da resultados en función del líder y su equipo. Sí, la podemos segmentar por unidad de negocio, Ujú, por toda la empresa, unidad de negocio, por jefes, o incluso somos una empresa constructora. Incluso ujú, la podemos segmentar por obra, por cada obra. ujú, Sí se puede segmentar. ujú. Vale. Gracias por comentarlo, porque realmente yo lo he vivido, he experimentado esto y hay una tendencia en este tipo de encuestas en que cuando das los resultados, los líderes automáticamente se lo toman personal, ¿verdad? Ujú, Es como se sienten de repente juzgados o evaluados, ujú, ¿verdad? Y además, si se muestran los resultados frente a otros departamentos, comienza el tema de comparativas. Yo ahí te diría, José María, bueno, o sea, eso va a ser inevitable que pase, pero para mí lo importante es insistir en cuál es el valor que esa información puede generar para tener una conversación abierta con los equipos. O sea, al ujú. final hay que pensar también que la forma que tienen los empleados de responder puede ser en un momento dado, o puede ser que estén pensando en su equipo directo, pero a lo mejor también están pensando en general en toda la compañía. Con lo cual yo haría una reflexión para invitarles a que lo despersonalicen de ellos. O sea, en el momento en que se les puede dar esa seguridad de que no se les va a juzgar por esos resultados, que espero que no haya políticas de bonus aplicadas a esos resultados, si no ya lo complicaríamos, pero entonces dar esa seguridad de que realmente es un dato de información, es una herramienta y no nos tenemos que dejar llevar por los resultados, sino más bien cómo esa herramienta nos facilita poder abrir una conversación con la gente y de forma muy transparente, es decir, pues miremos lo que realmente sale como los indicadores más altos. ¿Quién puede compartir una experiencia de cómo lo ve sucediendo esto en nuestro equipo? Y aquello que ha salido con las puntuaciones más bajos, pues invitar, y siempre ayuda muchísimo si el líder es el primero que inicia la conversación y da ejemplo y realmente empieza hablando de lo que ve que funciona bien y reconociendo a lo mejor cosas pues que ve que no funcionan y que desea cambiarlas y pedir la ayuda del equipo. Con lo cual diría, despersonalización, no vincular ninguna acción a los resultados de la encuesta y utilizar la herramienta como para fomentar el diálogo con los empleados y que el líder rompa el hielo y empiece dando ejemplos.
de cómo ve las cosas y qué le gustaría cambiar. Muchas gracias. A ti, José María. Alfonso, cuando quieras. No sé si me oís. Te Sí, oímos, pero no te vemos, de momento. Sí, mira, no me pidas que... Estoy buscando cómo activar el vídeo y no sé qué pasa. Yo soy más experto en Meet y Zoom es verdad que es la segunda vez que lo utilizo y no sé qué pasa que No no te puedo... preocupes, Alfonso, no te preocupes. No te si no te preocupes. preocupes, Alfonso, me ha pasado exactamente lo mismo. Por eso no he podido poner un background y filtrar las visitas Bueno, espontáneas. yo quería plantearle a Elena, más que una pregunta, bueno, si surge alguna pregunta, perfecto, pero yo te hago alguna reflexión y a ver si lo encauzamos un poco. Mira, yo he estado trabajando muchos años en el sector financiero, pero desde hace 15 años que me incorporé al sector educativo y estoy de profesor en bachillerato, ¿eh? Impartiendo la asignatura de Economía en un colegio de educación diferenciada en Sant Cugat de Vallès. Y es verdad que llevo 15 años, es decir, ya llevo un poquito de experiencia, entonces me estoy encontrando que cada vez más los chavales tienen menos compromiso por las cosas. Entonces, cuando has hablado antes de que uno de los valores importantes que podría hacer las empresas para obtener, digamos, una ventaja competitiva, si pudiéramos aplicar aquí un concepto de económico, ¿no? De tener una plantilla mucho más comprometida, mucho más fidelizada, etcétera, es la formación constante, continua, etcétera. Pero esto, ¿cómo lo enlazas con unas personas cada vez que yo voy escuchando de gente que se va incorporando, de gente que está en recursos humanos, directores generales que me van comentando, y bueno, es que no encuentro gente, es que gente cada 2 por 3, bueno, es que se me va. Esto por un lado. Después, por otro lado, eh, todo esto que has dicho, ¿no? De todos estos valores, y yo más o menos estoy investigando un poco una corriente que viene de Inglaterra, todo el tema del flourishing, del flourishing, de la educación del carácter, que tanto, que durante mucho tiempo se dejó, se olvidó porque lo relacionaban con la religión y eso chirría en la sociedad que estamos, y ahora yo creo que vuelve a resurgir, ¿no? O sea, yo creo que se le vuelve a dar importancia a ese florecimiento que tú has dicho, ¿no? Entonces, un colegio, la educación del carácter puede tener más cabida porque, bueno, pues ya en sí misma es educación, ¿no? Entonces, en un colegio, pues como educas, pues el concepto de educación del carácter tiene mucha cabida y lo puedes, digamos, vehiculizar en las distintas etapas que hay. Pero en una empresa, ¿cómo encaja todo eso? ¿No? Eso por otro lado. Y después, yo de momento no sé si te he hecho alguna pregunta, pero bueno. Y por último, Unas reflexiones. Luego y por hablamos de ello. último, y por último, antes la aportación de, si no me equivoco, de ¿cómo se llamaba? Lilian o sí, Lilian, has hablado de cómo cultivar las raíces de las distintas culturas. Yo no sé, tampoco soy un experto, pero te recomendaría un libro, no sé si lo habéis leído, que se llama El mapa cultural de Erin Meyer, que habla de las distintas culturas que se suceden y que aparecen en multinacionales, cada vez más, ¿no? En Novartis, en muchas empresas Sí, multinacionales, te puedes encontrar trabajando pues, con gente asiática, con gente pues, total. de Estados Unidos, con gente dentro de Europa, con distintas culturas, y todas esas gratitudes, esas maneras de hacer negocios, esas maneras de relacionarte, esos estilos de liderazgo, os recomiendo ese libro porque es una pasada. Se llama El mapa cultural de Erin Meyer. Nada más, hasta aquí mi aportación. No quería extenderme más. No sé si al Genial. final te he traducido, no sé si al final he formulado alguna pregunta o no, pero No me queda... importa. ¿eh? No Dime, dime. importa. O sea, son muy buenas aportaciones, Alfonso. Y mira, de lo que has comentado, no podría estar más de acuerdo. O sea, en las organizaciones lo que vivimos ahora mismo es pues todo el tema del cambio generacional. Bueno, eso ha existido siempre, ¿no? O sea, en las plantillas siempre hemos tenido pues colaboradores de distintas generaciones y es fundamental que las empresas intenten entender cuáles son los factores motivadores de las distintas fuerzas de trabajo, o sea, de los distintos grupos, ¿no? Entonces,
realmente lo que vemos cada vez más es que en las generaciones jóvenes, pues el tema de flexibilidad se valora altísimamente. O sea, cuando hablaba del tema de prácticas que concilien el trabajo con la vida personal, dar horarios flexibles, fomentar lo máximo posible el trabajo híbrido. Y luego lo que también valoran muchísimo es el sentido de libertad, es decir, de no tener una cultura muy jerárquica y en el que, independientemente del puesto que estén ocupando, sientan la libertad de poder aportar ideas y tomar soluciones, que sería ese principio de autonomía. Entonces, es lo que a veces, eso es lo que buscan, o sea, eso es lo que en encuestas y realmente en entrevistas es lo que estamos viendo que son los factores más motivadores para las nuevas generaciones. Claro, tenemos una tendencia, y me suena completamente lo que dices, ¿no? A lo mejor a juzgar que estas nuevas generaciones pues tienen una falta de compromiso o tienen una cultura de esfuerzo menor a lo que han sido otras generaciones. Yo te invitaría a reflexionar pues que puede que haya algo de parte de verdad, pero probablemente no nos ayuda mucho en enfocarnos en eso. Más bien nos ayuda a poner la energía en reflexionar qué es lo que podemos hacer para, pese a ello, sacar el máximo rendimiento de esos colaboradores y tener un diálogo. O sea, eso ya empieza también en el proceso de descubrimiento durante las entrevistas de selección de personal. Es decir, si se selecciona a alguien es porque vemos que hay unos talentos y unas aptitudes que son muy valiosas para la empresa. Entonces, durante esa entrevista, utilizar la oportunidad también para descubrir qué es lo que nos puede hacer mantener motivado a ese empleado, a esa empleada. Y luego el tema, Alfonso, que comentabas de la diversidad es fundamental, sí. O sea, en todas las empresas yo creo que en algunas encontraremos diversidad, sobre todo a nivel de nacionalidades o a nivel de lo que es tema cultural, pero no importa. O sea, para mí el tema de diversidad también es diversidad de pensamiento. Y cuanto más se pueda fomentar esto, más innovación se puede conseguir en las empresas. Es decir, nuestro sesgo humano es seleccionar o rodearnos de las personas que se parecen a nosotros. Y mi invitación sería a retémonos, intentemos rodearnos de personas que sean muy diferentes. A lo mejor no es cómodo al principio, hay una tensión, pero realmente es lo que más fomenta el crecimiento y la innovación. Muchas gracias. María, cuando quieras. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, María. Elena, un placer conocerte, saludarte y muchísimas gracias por esta reflexión del libro que me ha parecido maravillosa y te quería lanzar una pregunta, o más que nada una reflexión para compartir. Uno de los fundamentos, ¿no?, que dice Seligman en el libro es una palanca que creo que tiene mucho valor, todas lo tienen, pero hay una que quizá por el momento que vivimos, has hecho alusión también a la tecnología, cómo está impactando Sí. todos estos cambios, ¿no? Y Seligman hablaba de esta segunda palanca, ¿no?, que es la entrega, y me ha gustado mucho cómo lo has sintetizado porque hablabas del flow, la concentración y la energía, ¿no? Y un tema que creo que tiene mucha relevancia hoy en día es cómo vivimos en un estado de rapidez constante, ¿no? El cómo ha cambiado y cómo se ha acelerado los resultados, la rapidez, tanto en la vida profesional como personal, ¿no? Y qué importante es volver quizá un poco a espacios como el que estamos teniendo ahora de, bueno, un paréntesis para reflexionar, para debatir, para volver a conectar con quienes somos, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? Además también con toda tu experiencia, esa visión también internacional y tanto a nivel profesional, ¿no?, que tiene mucho que ver como la parte de gestión del talento. Gracias, María, por sacar este tema, porque es fundamental. Es fundamental. Mira, si pienso en realmente, antes hablábamos o yo comentaba sobre comportamientos o habilidades que veo en las personas exitosas, ¿no?, a nivel profesional. Pero te diría, por ejemplo, más allá de los individuos, o sea, en equipos, por ejemplo, de alto rendimiento, o sea, aquellos equipos en las empresas que realmente tienen un impacto muy grande, son aquellos que, bueno, empezando por los básicos, ¿no? Es decir, tienen una visión conjunta, están alineados en lo que quieren conseguir, tienen la ambición de logro y realmente ese compromiso para conseguir las cosas que se han propuesto. Tienen colaboración, trabajan en equipo, pero algo fundamental que se necesita hoy en día es esa capacidad que tú dices, María, de pausar, de apretar el botón de vamos a reflexionar un momento, vamos por el camino que realmente necesitamos
porque nuestro ambiente cambia en cada momento, con lo cual es fundamental que los equipos, las personas nos paremos a recalibrar. Yo lo llamo recalibrar, es decir, a reevaluar si nuestras acciones se están compenetradas y totalmente alineadas con lo que queremos conseguir. Con aquello que yo llamaba lo de las raíces, ¿no? Es decir, nuestros fundamentos como personas en lo que creemos y lo que queremos conseguir, es fundamental parar para realmente ir recalibrando e ir reevaluando, porque si no nos ponemos en el modo activación total. Y en el modo activación lo que hacemos es correr, pero muchas veces eso lleva a la insatisfacción, porque al final corremos, pero de tanto correr nos hemos metido en ese hábito que nos olvidamos de cuál era el inicio de la cursa, de la carrera. Y qué es lo que queríamos, dónde estábamos al inicio y cuál era el final que queríamos proyectar. Y eso puede ir cambiando, con lo cual es fundamental esa reflexión y fomentar pausas. Y esto es algo que a nivel individual deberíamos hacer y las empresas también deberían favorecer. Sobre todo, yo lo veo mucho esto en reuniones de equipo. Muchas veces las reuniones de equipo a veces son muy tácticas, son como, bueno, a ver, que cada uno dé, digamos, una actualización de lo que están trabajando, ¿no? Pero esas reuniones de equipo en realidad deberían ser espacios para la reflexión, para decir qué es lo que está funcionando, qué es lo que no funciona, vamos por la buena dirección o qué es lo que deberíamos cambiar hacia adelante. Entonces, lo has clavado. Un tema fundamental. Muchísimas gracias, un placer. Elena, me gustaría comentar muy brevemente, porque casi se nos está echando el tiempo encima, ¿no? 3 cosas que has dicho, ¿no? El tema de la educación que ha tocado Alfonso, ¿no? Y aprovecho un poco para explicar la experiencia que estamos teniendo con Rita y otras personas, que la semana pasada también tuvo la oportunidad de participar María. Nosotros, el tema de la educación es fundamental, pero también en la empresa. Y nosotros hemos generado un programa donde tiene 3 bloques. Uno es la persona, centrado en la persona, donde la persona tiene que pararse. Otro es la propia empresa, y ahí hay un taller de la empresa como escuela de virtudes, y en tercer lugar la sociedad, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. La educación tiene que llegar desde el minuto 0 hasta casi un poco antes de acabar nuestra vida, ¿no? Por otro lado, al principio tú has hablado de la motivación, y dejarme y Rita lo tiene más claro que yo. Nuestro fundador, Manuel Guillén, elaboró un mapa de las motivaciones que explicamos en el curso de las motivaciones humanas, que va de la pirámide de Maslow a las motivaciones trascendentes, ¿no? Que tú has utilizado también el término trascendente. Y Rita, al final de todo, que no nos olvide de comentar el libro dar el título del libro de Manuel, porque creo que es un libro espléndido, ¿no? De Manuel Guillén. Y en tercer lugar, déjame que haga una pequeña reflexión sobre la tecnología. Y es muy interesante lo que has dicho de poner al menos la persona por delante de la tecnología, o si no al nivel. Ya hace unos años, un estimado profesor mío, al que quiero mucho, Rafael Arbullol, decía que el hombre era como con 2 patas, que una la tenía muy desarrollada, que era la tecnología, y en cambio la humana no la tenía desarrollada, y era un gigante cojo. Esta mañana, y algunos de vosotros que estáis aquí la conocéis, esta mañana he tenido la oportunidad de ver un post de Aura Benito, que es la directora de Recursos Humanos de SDIN, y decía lo siguiente, un post en LinkedIn, ¿no? Decía, ¿por qué nos es tan fácil hablar de tecnología, que es muy necesaria y hay que hacerlo, y por qué nos cuesta tanto hablar de amor? De amor. Entonces, yo creo que poco a poco vamos girando en distintos lugares y en distintos elementos, ¿no? Un poco este giro hacia hacer las cosas con amor, con gratitud, con tantas cosas que tú has dicho, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante. Estos 3 elementos, ¿no? Entre tantos que has dicho, ¿no? El sentido, el propósito, se habla mucho del propósito, nosotros tenemos un decálogo lírico del propósito, etcétera, etcétera, ¿no? Y quizás un poco lo que decía Alfonso, es recuperar algunas cosas que estaban un poco olvidadas y que son fundamentales, ¿no? Tan elementales, ¿no? Que yo creo que esto es muy interesante.
dejarme, de verdad que no lo conozco y veo aquí su nombre en pantalla y un autor, ya que Alfonso se ha animado a comentar, decir un libro, el título del libro, El mapa cultural, que leeremos sin duda. Tenemos aquí un autor que es Ignacio Castells, que hace nada, no hará ni un mes, tú me corregirás, Ignacio, has escrito un libro que se llama Ancla de Personas, publicado por la plataforma editorial, que ya he tenido la oportunidad de leer y que va en la misma línea de lo que estamos hablando. Yo creo que ahora se trata de sumar para ir girando poco a poco en otra dirección, ¿no? Muchísimas gracias por la mención. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una última intervención, nos quedan un par de minutos. Bueno, yo quería preguntarle a Elena, si me permites, si, puede sintetizar en 2 palabras la diferencia entre el último libro de Seligman con el primero, con La auténtica felicidad, que de alguna manera fue el disruptor, el introductor del concepto de psicología positiva, ¿no? Si hay una gran diferencia, si aporta mucho o poco, pero relevante, ¿no? Gracias, Ignacio. Pues yo diría que la diferencia fundamental es toda la ilustración de ejemplos que hace, de cómo pone en práctica la psicología positiva. Vale. Como comentábamos antes, ¿no? En programas, por ejemplo, de educación, donde lo que hace es enfatizar el tema del refuerzo positivo, en programas de entrenamiento para gente que sufre estrés postraumático y también para los ejemplos que da en los entrenamientos que ha hecho a militares del ejército profesional, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, básicamente, bueno, pues pone ejemplos de qué es lo que realmente puede a un militar, digamos, tener una resiliencia para afrontarse a las adversidades. Entonces, todos esos ejemplos que da, luego también incluye el test de lo que son habilidades en el apéndice del libro para ver cuáles, identificar las fortalezas de cada uno, pues son cosas muy prácticas realmente que se pueden aportar en el día a día. Entonces yo te diría, Ignacio, yo lo veo más exacto desde el punto de vista de práctica, o sea, de cómo pone, digamos, la teoría aplicada a situaciones y programas en los que realmente puede sacar provecho de su teoría de la psicología positiva. Pero las Perfecto. bases están en el primero. Muchísimas gracias, Elena. A ti. Bueno, ya sí estamos en tiempo, cumpliendo el tiempo. Solo recordaros que, bueno, sabéis que este programa son 3 sesiones al año. Si no recuerdo mal, Rita, tú me corregirás para cerrar. Yo creo que son 3 sesiones al año, llevamos 3 años haciéndolo. Con lo cual, a mediados de octubre, después del Pilar aproximadamente, la tercera semana de octubre, empezaremos la sesión del año que viene con 3 sesiones más. Elena, agradecerte muchísimo el que hayas aceptado este reto de tu antiguo profesor. Te agradezco Un placer enorme, Carlos. el que hayas aceptado estar entre nosotros. Y bueno, lo bueno que tiene esto es que sin duda los alumnos superan con creces a sus profesores, porque así avanzamos. Muchísimas gracias, Elena, y muchísimas gracias a todos. Rita, si quieres añadir algo. Nada más. Yo sumarme al agradecimiento. De verdad, Elena, ha sido un placer tener la oportunidad de conocerte, de disfrutar con esta sesión, de aprender también por todas las aportaciones que hacéis todos los asistentes. Y lo que dice Carlos, emplazaros, son 3 sesiones al año. Nosotros funcionamos como año académico. Por eso dice Carlos que en octubre retomamos. Entonces, bueno, nada, pues os informaremos y como siempre también os compartiremos tanto el vídeo como el podcast que generamos de esta sesión, pues para que la podáis disfrutar, difundir y seguir trabajando y reflexionando sobre esto, y quien nos haya leído el libro, pues poder leérselo también bajo esta perspectiva. Así es que nada más, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. He puesto en el chat el título del libro que citaba Carlos, del profesor Manuel Guillén, que es Motivación en las organizaciones y sentido del trabajo.